sí nos levantamos temprano, ¿verdad? Y algunos hermanos, pues me imagino que vienen en camino, pero vamos primero a iniciar con una oración. Vamos a meditar en este día tan especial y vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos para que Dios también nos dirija en todo lo que se va a hacer en la mañana y parte de segundo tiempo. Pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos, como gusten. Es un día de festejar, es un día glorioso, ¿no? Decía el pastor, a nadie nos gusta que a lo mejor algún familiar muera, pero para nosotros, aparte de que también sí hay tristeza y por recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también hay gozo. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, estar aquí delante de ti. Gracias, Dios, porque nuestros ojos se abrieron, Padre, en la mañana y vieron tu luz, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar aquí, llegar aquí también con bien, Dios. Hay gratitud en nuestros corazones. A veces no sabemos cómo expresar lo que nosotros sentimos, Señor, por todo lo que tú nos das, Dios, porque tú eres bueno. A pesar de a lo mejor algunas dificultades, algunas pruebas, algunas enfermedades, Señor, a lo mejor falta de economía, Padre, pero tu presencia, Señor, siempre va a estar a nuestro lado, dándonos las fuerzas, la fe para continuar, para seguir adelante, Señor. Y ese es el propósito del estar aquí, de honrarte, glorificar, Señor, tu santo nombre como tú te mereces. Y permítenos, Señor, decirte gracias, Padre. Gracias, Papito. Santo, 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 mi Señor, eres tú, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora con toda confianza, Señor, podemos platicar contigo y nuestra oración, Señor, llega hasta lo más íntimo, Señor, donde tú estás, hasta tu estrado, Padre. Gracias, Dios, porque con esa confianza, Señor, podemos estar aquí y platicar contigo para honrarte y glorificar tu nombre. Y también, Padre, limpia nuestra mente, limpia nuestra boca, nuestro corazón, para que sea de tu agrado todo lo que nosotros hagamos, Señor, para ti, no para el hombre, Dios, para ti, Padre. Tu palabra dice que si en este momento, Señor, nosotros confesamos nuestros pecados, Padre, tú eres fiel, tú eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quita toda carga, Señor, todo estorbo, Padre, si nosotros traemos, Señor. Que este momento, Padre, sea exclusivamente, Señor, para ti. Toda preocupación, Señor, la dejamos a un lado para que nuestro gozo, Señor, esté en nuestro corazón. Porque eso es lo que tú dices, Padre. Que tenemos que orar sin cesar y dar gracias, Señor, en todo, Padre, en cualquier circunstancia, Señor, y lo creemos, porque ese regalo, Señor, tan hermoso, Padre, que tú nos has dado, que también es la fe puesta, Señor, en ti. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, bendice a mis hermanos, todos los que estamos aquí, Dios, los que vienen en camino, Señor, tráelos con tus cuidados, Señor. Bendice a la familia pastoral, Señor, al grupo de alabanza, a todos, Señor, a todos tus siervos, los que trabajamos, Señor, para ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermanos. Y antes de que iniciemos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones
porque es importante que nuestro corazón esté preparado en este momento. Y le voy a pedir a Mariel si nos acompaña con una alabanza. Meditemos, hermanos, sí, para que sea grato para nuestro Señor. Vamos a escuchar y ahorita continuamos. Buenos días a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Ahora sí que sí, muy días. Bueno, este canto que el día de hoy voy a cantar, pues hace referencia a la resurrección, ¿no? A que Dios resucitó y vino desde los muertos para salvarnos precisamente. Y esta canción titulada Él no pereció expresa un mensaje de esperanza, afirmando que a pesar de la muerte, Él vive y resucitará a quienes lo creen. Y si me apoyan en sus Biblias, buscar Hechos 3, 14 y 15. Hechos 3, 14 y 15. Dice así: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahora podemos comenzar con esta canción. Si tanto te amo, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él sus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amo, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él sus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía.
resucitó, Él venció. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Resucitó y se levantó. Nada detenerlo podía. Resucitó. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Y pues a eso hemos venido hoy, lo dijo el canto, ¿verdad? Cristo no está en la tumba. Cristo resucitó y fue un evento glorioso que yo todos estos días he estado muy sensible. Cada que oro se me viene a mi imagen, ¿no? En mi pensamiento lo que pudo haber padecido nuestro Señor Jesucristo y se me revela su cara con sangre, ¿no? Y los golpes que no debió de haber él llevado. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el pasaje de Lucas 24, y va a ser del primer versículo hasta el 26. Nos vamos a, como es costumbre, ¿verdad? Por reverencia y por respeto, nos vamos a levantar. La resurrección. Voy a leer el primer versículo y ustedes me acompañan con el segundo y nos unimos en el 26. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ok, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se paraban junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa a maravillarse de lo que había sucedido.
Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban negados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y qué estáis tristes? ¿Y por qué estás triste? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas, y dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pueden tomar asiento. Gracias, hermano. Pues estamos presentes, ¿verdad?, en este momento delante de nuestro Señor Jesucristo. Fue un evento glorioso, un evento único. Ningún ser humano ha muerto y ha resucitado. El único que ha resucitado para su gloria es nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué resucitó? Él no tenía por qué ir a la cruz. Nosotros éramos los que teníamos que haber pagado por nuestros pecados. Y sin embargo, Él dio su vida, redimiéndonos, rescatándonos, sacándonos de la esclavitud, ¿verdad?, del pecado. Él de momento se sintió solo, sintió que su padre lo había abandonado, pero no fue así. Su padre estaba con él lo había entregado. Él también estaba sufriendo, como toda aquella multitud que en él creyó. Pero su padre no lo había abandonado. Él sentía la soledad porque él llevaba la carga de todos nuestros pecados. A veces cuando lloro, yo le digo: Señor, yo no soy digna de estar delante de ti. Pero en el primer momento que el Señor puso sus ojos en nosotros, nosotros ya merecemos estar en su presencia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un fundamento de nuestra fe para el creyente, una garantía de salvación, una esperanza para nuestra vida espiritual. Por su amor y misericordia, Él venció la muerte. La vida triunfó. Cristo Jesús venció a todo principado. La luz del Evangelio resplandeció en todos. Por amor, hermanos, ahora la tumba vacía está. Esa cruz vacía está. A veces nosotros, ¿verdad?, en los hogares acostumbrábamos, o en algunos hogares todavía, a poner como ornato, como qué sé yo, ¿verdad?, una cruz, un crucifijo. O a veces cargamos también un crucifijo.
Pero el Señor ya no quiere que le recordemos así, ni tampoco quiere que recordemos una Semana Santa. Dijo un pastor, lo que Él quiere es una vida santa, en santidad. Eso es lo que el Señor quiere. Porque lo decía el pastor el viernes, muchas religiones cada año celebran o acostumbran esa costumbre de hacer lo que es el Vía Crucis. Pero decía, no tienen sentido, o sea, no entienden lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Dios que nosotros a través del Espíritu Santo podemos entender ese sacrificio que el Señor hizo por mí. Algún día yo les platicaré mi testimonio de dónde me rescató el Señor. Y es por eso que yo estoy muy, muy agradecida, porque yo merecía estar en su lugar, como a lo mejor todos ustedes, ¿verdad? Yo no sé de dónde los rescató el Señor, pero yo sí sé de dónde me rescató el Señor, y muchos de los que están aquí conocen mi testimonio y es muy fuerte. Imagínense si mi corazón no hay gozo en este momento. El Señor está sentado al lado de su Padre, triunfando. ¿Sí? Él ya no tiene una corona de espinas. Él ya no. Él está con su cuerpo glorificado como Él se merece, sentado a la diestra del Padre. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre Santo, por este momento, por este evento, Señor, que sucedió hace muchos años, miles de años, más de 2000 años, Señor. Pero en nuestro corazón, Señor, lo tenemos muy presente, Padre, porque tú diste, Señor, tu vida en rescate por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque a veces de verdad que nuestra mente, nuestro corazón no puede entender el sacrificio, Señor, que tú hiciste, Padre. A veces nosotros pensamos, Padre, que tú, Señor, diste tu vida, pero nuestra mente es muy pequeña para poder entender, Padre, todo lo que tú hiciste, Señor. Y por toda la humanidad, Padre, tú derramaste, Señor, tu sangre preciosa en esa cruz, derramando, Señor, gota a gota. Cuando te pegaban, Señor, quitaban trozos, Señor, de tu carne. Y yo me imagino, Señor, que era cada pecado de nosotros. Gracias, Dios, porque tú moriste, Señor, en esta cruz, derribando, Señor, toda potestad y todo principado. Pensaron, Señor, que la muerte había triunfado, pero no fue así, Señor, porque ahora, Señor, la tumba vacía está, porque tú resucitaste, Señor, al tercer día. Ahora, Señor, estás en el lugar, Padre, que te corresponde, junto a tu Padre, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa, Omega, principio y fin, el gran yo soy. Ese eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque ahora tú, Señor, estás en nuestros corazones. Gracias, Dios, por esa salvación, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque ahora tú te manifiestas, Señor, de una manera gloriosa. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en este momento, Padre, y que estamos meditando, Señor, en ese día en el cual, Padre, tú sufriste, Padre, pero también hay gozo, Señor. También hay gozo, Padre, porque ahora estás a donde tú te mereces. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Vamos a iniciar con el primer periodo de alabanzas. Los hermanos les invito a que se pongan de pie. Yo sé que muchos vienen gozosos, que hoy vamos a glorificar el nombre
pesebre de nuestro Señor. ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Cuántos creen que Él vive? Que Él resucitó, que Él venció a la muerte. Lo creemos por fe y por eso estamos aquí. Si Él no hubiera resucitado, en vano sería en lo que estamos creyendo. Pero creemos que Él vino de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y de Calvario a mí. Así díganlo todos, hermanos. Porque entregó su vida por amor a nosotros. Cantamos un hermoso himno que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. ¿Conoce este hermoso himno? Cántelo con nosotros y dígale que Dios envió a su Hijo Cristo.
Él vive. ¿Cuántos vienen a celebrar a Cristo? ¿Cuántos vienen a celebrar a Cristo? Porque Él rescató nuestra vida. Y aunque el mundo lo juzgue, amados hermanos, aunque el mundo lo critique, el Señor ya lo perdonó. El Señor ya le dio esa vida eterna. Y aunque las personas los llamen por sus errores, el Señor te habla por tu nombre y te ha perdonado y te ha justificado. Entregó su vida en la cruz. Así que vamos a celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria para nuestro Señor, porque Él resucitó. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el que era, el quien es y el que ha de venir. Cantemos esta hermosa alabanza y cántale con todo su corazón y diga: Santo, 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 Todopoderoso, al único digno de toda la adoración. El que es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo ahora sin cesar. Santo, Santo,
sea la gloria sin nombre, sobre todo, sobre todo, sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, mujer como las alas del mar, y la mirada cae todo ser ante tu y como los ángeles asombrados, gente de toda lengua y nación, toda rodilla a ti se dobla y toda lengua te confiesa, Señor, y has vencido la muerte, y la victoria reina. Gracias, Padre bendito, por esa hermosa acción de amor. Tu nombre sobre todo es Padre Celestial, y no nos cansaremos de alabarte y de bendecir tu santo, santo y bendito nombre, al alfa y al omega, el principio y el fin. Gracias, Padre, porque tu amor inefable hacia nosotros dio su vida. Gracias, Padre, porque nos encontraste, nos rescataste y nos diste su valor, Padre Celestial.
Y hoy, Padre Celestial, valemos algo delante de ti. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestra forma de decir, tú estás a nuestro lado. Y gracias, Padre, porque hay tantos lugares donde no se permite alabar y decir tu nombre. Padre, para aquellos hermanos que aún no te conocen, para aquellos que aún no han experimentado tu amor y tu bondad, permítele, Señor, que puedan ver tu mano poderosa. Permítele, Señor, que ellos puedan ver, Señor, lo grande, lo maravilloso, lo perfecto que eres. Te amamos, Dios. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puede tomar su lugar, ¿no, hermanos? Vamos a empezar nuestra hermana que dijo. Pues gracias, ¿verdad?, al grupo de alabanza, porque a través del Espíritu Santo pueden ministrar nuestros corazones. Hermanos, ¿hay gozo en nuestro corazón? Sí, ¿verdad? No nos hice llorar, ¿verdad? Bueno, hay gozo en nuestro corazón. Cristo ha resucitado, la tumba está vacía. Y vamos a levantarnos, vamos a darnos la bienvenida. La bienvenida. Sí. Acuérdense que después del primer viene la bienvenida. Nos vamos a levantar, nos vamos a dar un abrazo y le va a decir a su hermano: Dios te bendiga, el Señor te ama. ¿Vale? Pues de hermanos, damos un fuerte abrazo. Mira cuán bueno eres.
Sean bienvenidos a la casa del Señor, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vayan a tomar su lugar. Bueno, pues vamos a seguir preparando nuestros corazones y le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Hipatia, trae la palabra, pero vamos a orar por ella. Hermana, bienvenida. Vamos a orar. Mi amado Señor Jesús, gracias Padre Santo por este privilegio tan grande, Señor, que nosotros tenemos, esa libertad, Padre, de poder escuchar, Señor, tu palabra y poderla atesorar y saborearla en nuestro corazón. Bendice, Señor, a mi hermana Hipatia de lo alto, mi Señor, dale sabiduría, Padre, para que ella pueda expresar lo que tú tienes ya preparado, Señor, para nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Y pues bueno, como es ya tradición o costumbre, que este día pues sea dirigido por las mujeres, ¿verdad? Porque como lo que mencionaba Dulce, que la palabra de Dios dice que las mujeres fueron las que fueron primero al sepulcro, muy de mañana. Entonces, pues bueno, sabemos que pues claro, lo ideal es que el pastor sea quien predique, pero pues gracias por la oportunidad que se me dio a mí para compartirles la palabra de nuestro Dios. Y bueno, yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. Imaginemos que por un momento imaginemos, y cada uno póngase allí en ese lugar, imaginemos que sí, que efectivamente Cristo resucitó de entre los muertos, y por eso pues estamos aquí. Pero imaginemos por un momento que nosotros no tuviéramos vida eterna, que estuviéramos aquí como ahorita en esta hora, porque sabemos que Cristo resucitó, pero que nosotros muriéramos y que ahí terminara todo. ¿Vendrían ustedes con el mismo entusiasmo y el mismo gozo si supiéramos que nosotros vamos a morir y que no vamos a resucitar? A ver, imagínense ustedes, cada uno de contéstese. ¿Vendría con la misma alegría, el mismo entusiasmo? Ahora imaginemos que Cristo no hubiera resucitado, que estuviéramos aquí pues recordando la muerte de Jesucristo, que sabemos que no es precisamente esta fecha, pero que supiéramos que sí, Cristo murió, que es el Hijo de Dios, pero que no hubiera resucitado. ¿Vendría usted a esta hora de la mañana, así como ha venido a celebrar? ¿O nada más vendríamos a recordar su muerte? Y les digo esto porque en lo que vamos a estudiar el día de hoy, el pasaje que vamos a ver que está, para que lo vaya buscando, en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Eso estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y pues sabemos que el apóstol Pablo pues va a la ciudad de Grecia, y allí está Corinto, y allí establece la iglesia en Grecia, que es una ciudad griega, pero con una colonia romana, y que quien gobierna pues son los romanos. Y pues toda la filosofía y todo lo que se enseñaba en ese lugar pues eran los griegos los que tenían y que tomaban el control, pero el gobierno era romano.
y que había también pues gentes de muchos otros lugares, también judíos, y Pablo llega ahí, establece la iglesia, y estuve solamente año y medio ahí en ese lugar con la iglesia de Corinto, pero pues las filosofías y todo lo que ellos creían, todo lo que ellos pensaban, porque era pues su cultura, pues eran puras cosas vanas y eran puras filosofías huecas. Y entonces quiero que vayamos al pasaje allí a 1 Corintios 15 y vamos a hacer la lectura. Por reverencia a la palabra les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a hacer la lectura. Nos vamos a enfocar solamente en el del versículo 12 al 19, al 20. Del 12 al 20, pero aunque vamos a estar viendo algunos otros versículos de este mismo pasaje, pero vamos a dar la lectura del versículo 12 al 20. La palabra de Dios dice así: pero si se os predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ustedes? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Punto? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es Él. Pueden tomarse. Como les comentaba hace un momento, Pablo llegó allí a esa ciudad compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios, y ellos abrazaron la palabra de Dios. Y eso lo dice, por ejemplo, en el versículo 1 y 2, ahí del capítulo 15 que estamos estudiando. En el versículo 1 y 2 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Así es de que ellos habían recibido el evangelio, sí lo habían recibido de corazón, habían también perseverado o estaban perseverando en la palabra de Dios, y Pablo les dice: retengan la palabra. Si retenéis la palabra, sois salvos si no creísteis en vano. El trabajo que Pablo había hecho en esta ciudad, o en esta iglesia en particular, pues era un trabajo pues verdadero, era un trabajo que provenía de Dios, era el evangelio, era la proclamación de que Cristo había muerto, había sido sepultado y había sido resucitado. Ellos habían abrazado la palabra, ellos habían creído de todo corazón, pero en el versículo que vemos, en el versículo 12 y 13, ahí mismo, del capítulo 15 de Corintios, dice así, como comenzamos: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si se predica de Cristo, como lo que acabamos de leer, ellos en el versículo 1 y 2 dicen que Pablo había predicado el Evangelio, que también habían recibido el Evangelio, que perseveraban en el Evangelio,
que retenían el Evangelio. Y sin embargo, aquí en el versículo 12 y 13 vemos que algo está sucediendo. Cuando Pablo deja la iglesia de Corinto, entonces después se entera de que se estaba infiltrando algunas personas, no todos, que estaban enseñando que Cristo no había resucitado, que no, más bien que el hombre no podía resucitar, que Cristo había resucitado, sí, efectivamente, pero que ellos no podían resucitar de los muertos, que el cuerpo, así lo dice, de los muertos, pero se refiere a los cadáveres, a los cuerpos físicos. Ellos decían, no, es que no, es imposible que los cuerpos puedan volver a resucitar, porque la doctrina que se había infiltrado, o las filosofías griegas, decían que no podía haber resurrección de los muertos, que no era imposible, porque ellos decían, bueno, es que el cuerpo es pecador, el cuerpo es terrenal, y es imposible que este cuerpo pueda resucitar, que pueda ser salvado. Eso era lo que ellos estaban infiltrando dentro de la iglesia. Y también los saduceos, que también sabemos que era un grupo de personas religiosas de entre los judíos, que ellos también tenían esta doctrina de que no podía haber resurrección de los cuerpos. Y bueno, el versículo 13, ahí mismo, como lo acabamos de leer, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Bueno, entonces, si no hay resurrección de los muertos, Cristo entonces tampoco pudo haber sido resucitado. Y sin embargo, sabemos que cuando Cristo aparece a sus discípulos después, vemos que Él es resucitado con un cuerpo, ¿verdad? Con su cuerpo, y dice, vean mis manos, vean mis pies, que yo mismo soy. Él mismo también dice que pidió de comer, ¿verdad? Les dijo a sus discípulos que le dieran algo de comer. Entonces, Pablo les escribe la carta y les dice, bueno, si ustedes dicen, o algunos dicen, que no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo pudo haber sido resucitado de entre los muertos. La palabra fue sembrada, sí, efectivamente, en el corazón de ellos, pero había quienes dudaban de esta resurrección de los muertos. Y sin embargo hay evidencias. Este mensaje yo lo titulé La realidad de la resurrección, o la veracidad de la resurrección. Y hay evidencias, ¿verdad? Hay evidencias de que Cristo resucitó, y ahí mismo lo vemos en este mismo capítulo, en los versículos, más adelante en el versículo 4 del mismo capítulo. El capítulo 4 dice que la palabra de Dios es veraz, ¿verdad? Y ella es, ella es la que da testimonio, la palabra de Dios es la que da testimonio de la resurrección de Cristo. El versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios es testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, y no solamente el Nuevo Testamento, sino hay en el libro de Isaías, en el libro de Oseas, en los Salmos. Vemos también versículos que hablan precisamente de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y solamente quisiera que viéramos el Salmo 16:10. El Salmo 16:10, que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción. Y está hablando pues precisamente de nuestro Señor Jesucristo en ese salmo. La evidencia también de los testigos. En el mismo capítulo 15 vemos que hay muchos testigos, más de 500 testigos, entre ellos sus discípulos y el mismo apóstol Pablo. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, ahí en el versículo 5 en adelante de 1 Corintios 15, que dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así es de que tenemos evidencia por medio de la palabra de Dios que Cristo resucitó. Tenemos evidencia por todos los testigos que menciona aquí el apóstol Pablo, los apóstoles, más de 500 personas, dice Pablo, y al último, como uno nacido fuera de tiempo, dice Pablo, se me apareció a mí. Así es de que hay evidencia y muchos pasajes que también pudiéramos buscar donde dice que Dios lo resucitó de los muertos. Ahora, veamos el versículo 15 y 16 de este pasaje. Continuemos ahí, que dice, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. También Pablo dice, bueno, si Cristo no resucitó, desde el versículo 15, perdón, y somos, sí, 15 y 16, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, lo vuelve a decir. Así es de que también dice, somos hallados falsos. La proclamación entonces del Evangelio sería falsa. Lo que cada uno de nosotros, o el simple hecho de estar aquí, seríamos falsos. Seríamos falsos cuando predicamos el Evangelio, seríamos falsos si vieran toda la demás gente que no es cristiana, que estamos aquí, seríamos hallados falsos. Nuestro testimonio, dice Pablo, sería falsa nuestra predicación, nuestro testimonio sería también falso. El versículo 17 y 18 dice que aún estaríamos muertos y no tendríamos esperanza alguna. Versículo 17 y 18 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así es de que también nuestra predicación, nuestra fe sería falsa. Dice en el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Esa palabra de vana, aquí está hablando de que es algo hueco, algo vacío. Nuestra fe sería eso, nuestra predicación sería eso, algo que no tendría ningún sentido para nadie. Sería algo hueco, algo vacío, algo que no tiene un fundamento. Entonces todos los apóstoles, todos los misioneros, entonces no tendría ningún sentido que ellos
siguieran predicando la palabra de Dios. Nosotros no tendría sentido que estuviéramos invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo en el Evangelio. Y también dice que nuestra fe sería vana. Aquí se traduce como algo sin fruto. Nuestra fe sería sin fruto, sin propósito alguno. Y yo creo que eso pues nos dolería mucho porque inclusive cuando nosotros predicamos a alguien de la palabra de Dios y nos dicen, no, es que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, pues ya no tenemos ya qué más decirles, ¿verdad? Cuando nos dicen, no creo, la Biblia la escribieron los hombres, y entonces, pues ya qué más les podemos decir, ¿no? O sea, es algo inútil que invirtamos tiempo en una persona que no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Así es de que no tendríamos esperanza alguna, no tendríamos propósito alguno. El pecado, pues nos separa de Dios, ¿verdad? Nos aleja de su presencia. Seríamos tinieblas, seríamos inútiles delante del Señor. Pero sin embargo, ahora que sabemos que Cristo verdaderamente ha resucitado y que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, y que en otro tiempo éramos tinieblas, dice Pedro, pero que ahora somos luz en el Señor. Y quisiera que viéramos Efesios 2, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es de que en otro tiempo, si éramos tinieblas, en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo creo que esa es una motivación para cada uno de nosotros, una esperanza para cada uno de nosotros, el saber que verdaderamente Cristo resucitó y que pues ya nuestra fe, la predicación no es vana, ¿verdad? Y que no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque sabemos que Cristo ha resucitado. Dice el versículo 19, ahí en 1 Corintios 15, 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima, ¿verdad? Somos dignos de lástima si sabemos que Cristo no ha resucitado. Inclusive el apóstol Pablo, ahí mismo en
en el versículo 32 del mismo pasaje, dice Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿verdad? Dice Pablo, bueno, todo lo que he hecho, todo el trabajo toda mi vida que he entregado a la obra, que he batallado, he sufrido, dice, bueno, todo eso sería, si Cristo no hubiera resucitado, dice, todo eso sería en vano. Entonces, bueno, comamos, bebamos, porque mañana entonces moriremos. Sin embargo, en el versículo 20, en la parte A, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Por eso les decía al principio, bueno, ¿qué pasaría si realmente Cristo no hubiera resucitado? Todo lo que estuviéramos haciendo sería sin ningún propósito. O que hubiera resucitado realmente, pero que nosotros no tuviéramos esperanza de vida, como se había infiltrado en la iglesia de Corinto esta falsa enseñanza de que, no, o sea, nosotros sí, Cristo resucitó, pero nosotros no tenemos esperanza de vida eterna. Todo sería vano, pero dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado. La resurrección garantiza nuestra resurrección. Asimile eso. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Quiero que veamos en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, que dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así es que esto lo tenemos que saber para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. También Tito 1:2 dice el pasaje: y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, en la esperanza de la vida eterna. Hermanos, yo sé que todos estamos padeciendo en estos tiempos, estamos padeciendo muchas cosas, estamos viendo muchos problemas a nivel mundial, de guerras, terremotos, tsunamis y muchas situaciones que nos hacen sentir tristes, porque decimos, ¿cómo estamos viviendo en ese mundo? Y luego ya no a nivel mundial, sino cada persona a lo mejor tiene una lucha, un problema, una enfermedad con la que está batallando, una situación familiar y todo eso, pero sin embargo tenemos la esperanza de la vida eterna que Dios prometió, porque Él no miente, y la prometió desde el principio de los siglos. También Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, cree en el que me envió. Yo espero que todos los que estemos aquí estemos con esa seguridad de que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos puesto atención a la palabra de Dios, la hemos abrazado, hemos creído en ella
y que ahora sepamos que tenemos vida eterna. Si hay alguien aquí que pues aún no ha confirmado esa decisión en su vida, si hay alguien que a lo mejor todavía está dudando, la palabra de Dios es clara. Si hay alguien aquí que a lo mejor todavía no tiene esa certeza de su salvación verdaderamente, esto es en lo que debemos confiar, en la palabra de Dios, que dice que el que oye la palabra de Dios y cree en él, tiene vida eterna ya, ¿verdad? Sabemos que aunque estemos aquí, tenemos esa seguridad de la salvación, como también San Juan, me parece que es 14, donde dice que dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿verdad? Y les doy vida eterna. Dice, el que oye, el que camina con el Señor, el que guía, el que se deja guiar por el Señor, también tiene vida eterna. Dice, no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. También en 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo, el Señor quiere que tengamos esa certeza cada uno de nosotros, que el que resucitó a Jesucristo, su Padre, a nosotros también nos resucitará juntamente con él. Primera de Pedro 1:3 también dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por su gran misericordia. Solamente por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Así es de que esa que sea nuestra motivación de cada uno de nosotros, el decir, bueno, sí, ahorita estamos a lo mejor padeciendo algunas cosas, pero tenemos una esperanza que seremos también resucitados juntamente con Él. Ahora, el problema de muchos de nosotros a lo mejor no es que dudemos de la resurrección de Cristo, y a lo mejor tampoco no es que dudemos de que nosotros también seamos resucitados, pero a lo mejor vivimos como si Cristo no hubiera resucitado. Y no tenemos que conformarnos con decir que recibimos a Cristo, que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque a lo mejor estamos viviendo, sin decirlo, estamos viviendo como si Cristo no hubiera resucitado. Lo que creemos determina lo que somos en realidad. Escuche bien esto. Lo que creemos determina lo que somos en realidad. ¿Cómo nos comportamos? Les decía, a lo mejor yo no dudo de que sí, Jesús es mi Salvador, Él me va a llevar un día a su presencia, pero de la manera en que estamos viviendo muchas veces, eso va a determinar si realmente creemos que Jesús resucitó o no resucitó. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer todos los días es identificarnos con Jesucristo. Yo recuerdo que cuando comenzamos a estudiar el discipulado en aquel tiempo, yo recuerdo que el pastor en ese tiempo nos decía, tú tienes que estar recordando tu bautismo todos los días. Y eso como que en ese tiempo yo como que todavía no lo captaba muy bien. Y él decía, tienes que estar recordando tu bautismo todos los días. Y yo decía, ¿cómo? Pues sí, porque tenemos que estarnos identificando
cada momento de nuestra vida tenemos que estarnos identificando con nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Romanos 6, 4 al 11, lo voy a leer rápidamente, dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje 3 veces aparece la palabra juntamente, sepultados juntamente con Él, plantados juntamente con Él y crucificados juntamente con Él. Yo me imagino así como aunados, entretejidos con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, juntamente con Él. Así es de que eso es lo que tengo que yo que estar recordando y después, hasta mucho tiempo después lo entendí y dije, pues sí, es cierto, todos los días tenemos que estarnos identificando, si es que realmente, como dice Pablo, si verdaderamente recibiste a Cristo, entonces todos los días nos tenemos que estar identificando con nuestro Señor Jesucristo, juntamente con Él, como dice en estos pasajes. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, juntamente con Él. Esto ayer que lo estaba todavía reanalizando, me llamó mucho la atención esta palabra, juntamente con Él. Porque eso es lo que Dios quiere, que ahora que hemos entendido que nosotros vamos a resucitar, que entendemos que Jesús resucitó de los muertos, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros ahora. No solamente que quede grabado en nuestra mente que sí, verdaderamente Él resucitó, sino que nos estemos identificando todo el tiempo con Él. Y termino con esto. La resurrección nos debe motivar a crecer en la obra del Señor. La resurrección nos debe motivar a crecer en la obra del Señor, que es lo que dice 1 Corintios 15:58. Y con esto termino. Dice así, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con este versículo termina el capítulo 15, que es el capítulo más largo de la carta a los Corintios. El capítulo 15, y Pablo se toma, sabemos que esta iglesia tenía muchos problemas, y no los voy a mencionar ahí,
Cada capítulo habla de algunos problemas que la iglesia tenía, pero el capítulo 15 en especial tiene 58 versículos que hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo concluye con este versículo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Estad firmes. Si hemos creído que Cristo resucitó, constantes si es que creemos que Cristo resucitó, creciendo si es que creemos que Cristo resucitó en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque verdaderamente ahora hemos entendido que no solamente tenemos que saber que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, que resucitaste al tercer día, como dicen las Escrituras, y que también juntamente contigo, Señor, seremos resucitados, sino que tenemos que identificarnos todos los días contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por tu gran misericordia, por tu gran amor, es que puede ser esto una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y que ahora tenemos esa esperanza de vida eterna, porque tú no mientes, Señor, tú lo prometiste desde el principio de los siglos. Gracias, bendito Dios, porque tú pusiste tus ojos en cada uno de los que estamos aquí, y aún de los que se congregan aquí, que no están en este momento, Dios. Pero permite, Dios, que podamos vivir con esa esperanza y sirviéndote a ti, Señor. Y permite, Dios, que podamos ser firmes, constantes, Señor, creciendo en la obra tuya, Señor, porque tú ves, Señor, y conoces el corazón de cada uno de nosotros, y quieres que vivamos, Señor, para ti, haciendo la obra, porque nuestro trabajo, cuando lo hacemos de corazón para ti, no es en vano. Gracias, Padre Santo, por esa seguridad, por esa garantía de la vida eterna. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.